¿Cómo están? Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? En Ecuador, consumado el fin de la estabilidad política, preguntamos en Agenda Abierta qué acción destrabará el conflicto. Allí algunas de las posibilidades nos escriben un poquito más si quieren y van sumando también más condimentos al debate. Además, hoy, ya en la previa, pulsando lo que pasa en Bolivia rumbo a las elecciones generales, vamos a ver lo que dice una encuesta electoral hecha por Sies Mori, que reafirma la ventaja de Evo Morales. Preguntamos, ¿ya decidieron su voto los bolivianos? Vamos a desgranar también en un ratito algunos indicadores levantados por esta encuesta. En redes sociales estamos en Twitter y en Instagram. Súmense, cada vez somos más. Este viernes inicia una nueva movilización de nacionalidades y organizaciones sociales en el marco del paro nacional indefinido contra las medidas económicas de orden neoliberal impulsadas por el presidente Lenín Moreno. Bajo la consigna "El paro sigue", miles de personas mantendrán diversas movilizaciones en todo el territorio nacional hasta obligar al Estado ecuatoriano a revertir las medidas de austeridad fondomonetaristas que han impactado en la calidad de vida de todos los ciudadanos, quienes venían experimentando una mejoría económica. La derogación del decreto 883 y el paquete de reformas tributarias y laborales son las exigencias de los campesinos, funcionarios públicos, trabajadores privados, quienes se mantendrán en las calles hasta ser escuchados por el gobierno. Hoy en Agenda Abierta haremos un seguimiento de las protestas que ya cumplen más de una semana en la nación suramericana. Vamos a ver el portal Nodal, habla de levantamiento en Ecuador. CONAIE asegura esto no para hasta que el Fondo Monetario Internacional salga del país. Este jueves se dio a conocer oficialmente el fallecimiento de varios indígenas. Inocencio Atucumbí, dirigente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, José, Ancha Luisa, Edwin y Alejandra Ojeda, también manifestaron que la lucha no es exclusiva, manifestaron esto los integrantes de la CONAIE, que la lucha no es exclusiva por el precio de la gasolina, sino también buscando salvaguardar el futuro de hasta 3 generaciones del hambre y de la pobreza. Exigieron la salida de María Paula Romo y de Oswaldo Jarrín del gobierno e informaron que dirigente que incumpla con el mandato será sometido a la justicia indígena y popular. Fíjense que hay algunos puntos para reseñar luego de la jornada de ayer. Cifra de víctimas durante la huelga nacional presentada por organizaciones de derechos humanos. Lamentablemente 7 muertos, de los cuales uno de ellos era un recién nacido. O es un recién nacido, uno de esos muertos. 95 heridos graves, más de 500 heridos leves, 83 desaparecidos. No se sabe el paradero de estas personas, 47 de ellas son menores de edad, más de 800 detenidos, de los cuales la mayoría está alojado en recintos policiales y también en recintos militares. Seguimos con esta lista. ¿Cómo les ha ido a los colegas de prensa con sus coberturas sobre los hechos? Fíjense, 57 periodistas agredidos por la policía, 13 periodistas encarcelados, 9 medios de comunicación intervenidos, 26 políticos apresados. Se reporta también la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que no participaban en las marchas. Cuidado con esas informaciones. Están chequeadas, tienen su fuente correspondiente, están siendo aportadas incluso por organismos oficiales. Orlando Pérez hasta ahora nos suma información. Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días, América Buen Latina día. y la audiencia también que nos sigue a través de Telesur. ¿Cómo estás? Adelante, Orlando. Muchas gracias. Bueno, Marcela, quería comentar y añadir a la información que tú acabas de dar de cifras que ayer en una rueda de prensa de 24 minutos, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró algunas dudas sobre esas cifras. Y digo dudas porque efectivamente no dio las cifras que se deberían conocer. Ella dijo, por ejemplo, que apenas eran 654 los detenidos, apenas 654, lo digo con toda la ironía del mundo, porque jamás en Ecuador, en este país sudamericano, se había tenido tantos presos en tan pocos días. Pero evidentemente ella reconoció que esos 654 presos estaban detenidos este momento, pero que la cifra de todos aquellos que habían salido ya
o que habían sido sancionados con contravenciones menores, no la tenía a la mano. Por lo tanto, esa cifra que tú acabas de dar no coincide ni con la de la ministra ni con la de la Defensoría del Pueblo, porque no tenemos una cifra oficial. La Defensoría del Pueblo habla de 900 y pico de detenidos, es decir, ya cerca de 1 millar de personas detenidas en los últimos días. Cifra récord para detenciones en manifestaciones en el Ecuador. Por otro lado, en esa misma rueda de prensa se le consultó a la ministra sobre si va a renunciar o no y dijo que de eso no iba a hablar. Obviamente bajó la mirada, ocultó su cara y no volvió a tocar el tema. Y otro dato relevante también es que ella se refirió a las agresiones a los periodistas, pero no habló de los medios de comunicación clausurados o suspendidos, porque de eso no se habla, no habla la prensa, no dice absolutamente nada. Hay una emisora cerrada por dejar el micrófono abierto a que la gente se exprese y está cerrado ese medio de comunicación. Pero bueno, ese es el balance general de lo que tú mencionabas. ¿Cómo amanece el día de hoy Ecuador? Pues de luto. Para el movimiento indígena son 3 o 4 días de luto, no se ha precisado los días exactos porque empezó ayer y terminaría el domingo. Y esos días de luto implicarían 2 cosas. La primera es que posiblemente las manifestaciones, las marchas no sean, al menos en Quito, protagonizadas en las calles principales, sino que se mantendría el luto en donde se encuentra velando el cadáver de Inocencio Tucumbi en el ágora de la Casa de la Cultura. Y la otra es que este luto implica también, por supuesto, que en alguna medida dará paso a ciertas negociaciones o se radicalizará la protesta en el sentido de que no van a dialogar con el presidente Lenín Moreno ni con sus enviados. Es más, en algunos casos hay conversaciones que tienen lugar en la ONU, en la sede de la ONU aquí en el Ecuador, y obviamente no se conoce, no se tiene acceso a la prensa. La ministra de Gobierno tampoco habló del tema, ninguna autoridad quiere hablar del tema. La otra noticia, Marcela, que deberías tomar en cuenta es que al fin se pronunció la Asamblea Nacional. El presidente César Litardo convocó la noche de ayer a una sesión extraordinaria de la Asamblea en 48 horas. Eso quiere decir que este sábado al fin la Asamblea dará vida a sus instalaciones, a su gestión, a su actividad para abordar la situación crítica por la que atraviesa el Ecuador. Prácticamente en algunos analistas ha calado la idea de que vivimos un poder único porque ni el poder judicial, ni el poder electoral, ni el poder legislativo, ni nada por el estilo están en funcionamiento. Los que eran muy activos antes ahora desaparecieron y el único que habla es el poder ejecutivo, el del presidente Lenín Moreno Garcés. Así que tendremos sesión extraordinaria, el foco de la atención política se trasladará allá y ahí sabemos que al menos 100 y pico de asambleístas tienen una postura en la misma línea que tiene el presidente Lenín Moreno Garcés. Solo los 32 asambleístas de la Revolución Ciudadana tendrían una postura distinta a la de los demás y por lo tanto, si se plantea, por ejemplo, una salida institucional a la crisis con una muerte cruzada, quizás no haya los votos, no existan los votos para aquello. Por otro lado, también te quiero informar que a propósito de lo que mencionaba del luto de los indígenas, la noche de ayer arribaron ya a Quito alrededor de unos 1.500, 2.000 indígenas de la Amazonía. Hay una movilización también en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Tungurahua. Se han movilizado decenas, centenas de indígenas en algunos puntos, por eso no tenemos la precisión si es que es una cifra que redondee los 5.000 o los 6.000, como decían en algunas fuentes de redes sociales también. Y por otro lado, también en el país se vive el día de hoy, 11 de octubre, un feriado, por lo tanto el flujo de tráfico es menor, la actividad comercial es casi nula en estos momentos y se espera que a lo largo del día se recupere la actividad comercial, se recupere también la actividad deportiva de la gente que normalmente estos días de feriado sale a disfrutar de los espacios verdes o sale de la ciudad. Lo que no creo es que pueda salir muy lejos de la ciudad porque al norte y al sur están bloqueadas las carreteras, así que se quedarán en el entorno más cercano de esta capital, Marcela. Gracias. Quiero ir a una imagen de inmediato. Por favor, no te vayas, Orlando. Quiero mostrar lo que está pasando en la Casa de la Cultura. Por eso voy a este tuit con las imágenes justamente de lo que está ocurriendo allí. Orlando se refería, sí, allí tienen el tuit, Orlando se refería a este momento. Restos de Inocencio Tucumbi, asesinado el miércoles durante las protestas en Quito, entran a la Casa de la Cultura, donde se encuentran reunidos los movimientos indígenas exigiendo la derogación del paquetazo de Lenín Moreno. Daba la información allí nuestro corresponsal, hasta ahora en vivo, Orlando Pérez, desde Ecuador. Por eso quiero sumar estas imágenes y tener justamente este momento que también en redes sociales, como ven, desde muy tempranito,
7 de la mañana, 4 minutos, subí esta información un usuario, Antonio García. Saben que los vamos tomando al azar, no es que Antonio García lo elegimos por algo en especial, sino porque vimos que allí estaban contenidas las imágenes de este momento. 1 minuto de imágenes, pertenece a Antonio este video. Y luego quiero ir a mostrarles otro, con una poderosa imagen, y allí voy a apelar justamente a Orlando y a todos sus conocimientos y a la experiencia en Ecuador para contarnos este momento. Cindy Heredia Silva, que el apellido es como el mío, pero tampoco la conozco, no tengo ninguna relación, es una usuaria más en Twitter, adjunta esta imagen que desde ayer se ha viralizado describiendo los hechos en Ecuador. Cindy dice, no hay palabras que describan el poder de esta fotografía. Orlando, quiero ir contigo a esta hora para resumir, sintetizar la cantidad de sensaciones que aparecen volcadas en esa imagen. Ya el mundo la tiene allí. El poderío de una mujer indígena justamente en sus manos llevando adelante toda la representación que nos aporta un futuro que ella está diciendo con esa imagen, tenemos que empoderarnos y hacerlo nuestro. Quiero, por favor, pedirte la información de cómo esta fotografía es vista en Ecuador, qué cosas están pasando allí para que justamente le pongan fotografía poderosa como mote. Claro que sí, Marcela, una de las imágenes que hemos retuiteado, que hemos divulgado, que hemos comentado, pero ahí tienes 2 elementos simbólicos muy importantes. Uno, el atuendo de la mujer indígena, que no se ha despojado, que no ha cambiado su atuendo para salir a las marchas, sale con su atuendo. Este atuendo, digamos, es de indígenas de la provincia de Cotopaxi, muy conocido, muy reconocido, porque además son bordados a mano con hilo de oro, por supuesto, y viene con una mascarilla normal, común y corriente. Y la otra parte es el entorno en el que ocurre esta presencia de ella, es decir, en la capital ecuatoriana, gaseada, llena de gases, y se posa frente a ¿quién? Ante la policía, frente a la represión, y se para digna como debe ser en estas condiciones. Obviamente esta foto de David Díaz, que es uno de los fotógrafos que se ha reconocido en este momento como el que mejores imágenes ha retratado de la violencia, de la represión y también de la marcha, de la manifestación, obviamente nos coloca en una situación singular. Cuando una mujer indígena, con su atuendo, con su dignidad, se para frente a la policía, no hay quien la detenga. No hay quien la amilane, no hay quien le ponga miedo sobre su integridad y sobre su personalidad. Obviamente hay también en estos momentos, y me permites comentarte esto, Marcela, porque he visto editoriales, lastimosamente he tenido que leer para el programa En Clave Mediática, editoriales del diario El Universo, del diario El Comercio, del diario La Hora y del diario El Telégrafo, donde la mayoría de editorialistas ahora se han vuelto racistas, xenófobos. Una señora, Gabriela Calderón, habla de civilización versus barbarie en el titular de su editorial, señalando prácticamente a los indígenas como barbarie. Y por otro lado, un titular de un diario guayaquileño decía, el país vuelve a la calma y los indígenas siguen con la violencia. Por lo tanto, puede ser que esté editorializando y me pido disculpas a nuestra audiencia, ¿quién es el país? No los indios, el resto sí es el país. Es decir, el país son unos y los indios son otros. Esto es colonialismo puro. Y así están retratando la situación. Y no te cuento los detalles de algunos editoriales de prestigiosos académicos que hablan que, bueno, ahora los indígenas deberán entender que estamos en otra situación. Los indígenas deben entender, son incapaces de entender lo que está viviendo, están locos al salir. Pues bueno, esta es la situación que se vive y a propósito de la fotografía que comentamos, Marcela, obviamente esto contrapone a ese mundo blanco, mestizo, rubio, perfumado, con el cual creen algunos de la clase media y algunos también indígenas o de origen indígena que tienen que arribar y ascender hacia ese mundo. Y también el otro mundo indígena que cuando sale a protestar es vilipendiado por los medios de comunicación y por ese mundo blanco mestizo. Muchas gracias, Orlando. No me voy de Ecuador, porque también está Estefanía esperándonos ya con la información y vamos a abordar el otro punto aquí que están dejando estos pronunciamientos ciudadanos en toda la nación ecuatoriana. Estefanía, me refiero al punto del aumento de los precios, el desabastecimiento, la situación social que ya se percibe, se pone cada vez más dura. Bienvenida, compañera.
Hola Marcela, muchas gracias. Te saludo desde el Ágora de la Casa de la Cultura, aquí en el centro norte de Quito. Aquí son las 7:47 de la mañana. Poco a poco ya la gente viene desde varios puntos de la ciudad a reunirse acá. Este ha sido su punto estratégico para reunirse, para pernoctar, para comer, para descansar un poco. Y aquí a las 9 de la mañana va a haber una asamblea en donde decidirán las estrategias del día de hoy. Estoy con una persona que ha estado en las protestas del todos estos días, entonces quiero conversar con él para que nos cuente un poco cuáles son sus expectativas para el día de hoy. Bienvenido a Telesur. Buenos días. Nosotros venimos recorriendo el país en diferentes provincias de manera estratégica, ayudando en Guayaquil, trabajando en Babahoyo, Quevedo, La Maná, Santo Domingo y acabamos de llegar a la ciudad de Quito. El grupo estratégico venimos a decir a Lenín Moreno que tome decisiones de ir a la casa porque hoy es el día que usted, señor presidente, tiene que escucharnos al pueblo ecuatoriano, a los pueblos y nacionalidades, a la identidad propia de nuestro país. Los quichuas, los pueblos y nacionalidades somos identidad y cultura y estamos luchando aquí con todo el respeto a la ciudad, a los paisanos, a los indígenas, al Montubio, al pueblo de la costa, al pueblo de la sierra, al pueblo de la Amazonía. Decir que se vaya a su casa, derogue todas estas medidas y no vamos a permitir un solo muerto más de nuestros compañeros porque estamos decididos a entregar en sangre y alma nuestras vidas para que este país viva en libertad, viva en paz con justicia social. En ese sentido, señor presidente, nosotros, los pueblos, nosotros los ecuatorianos, pedimos que rectifique sus peores errores, porque usted es un mentiroso, usted es un falsante, nos ha engañado y se ha ido a reunirse con la derecha ecuatoriana en Guayaquil y estos señores Nebot y Viteri nos han dicho que los indios no podemos ingresar a Guayaquil. Ecuador es una sola, Guayaquil es Ecuador, señor Nebot, y nosotros le vamos a demostrar que los 16 millones de ecuatorianos no queremos saber nada de los correístas, nada de los morenistas, nada de los Nebot, nada de los Viteres, nada de nada, porque ustedes son los únicos culpables de la debacle, del despilfarro económico que sucedió en nuestro país. Así que compañeros, vamos a la lucha, que viva el paro nacional. ¡Abajo Lenín Moreno! Muchas gracias. Ese es el sentimiento que podemos sentir aquí. Las personas dicen que hoy es el día, que ya están cansados de esperar, de poder tener una conversación con el gobierno nacional. Ellos están diciendo que hoy es el día en que quieren una respuesta, Marce. Muchas gracias. Allí vamos justamente, como están viendo, en la calle, preparando más testimonios y más información y también en nuestro espacio de análisis, en este caso, con un hombre que tiene mucha experiencia sobre temas sociales que se dan en Ecuador. Me refiero a Luis Saavedra, es el director de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, por la sigla, así se denomina este organismo. Hago la aclaración por si ya quieren ir preparando información o conocer un poco más de lo que hacen desde esta organización, también pueden chequearlo. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, un saludo también a Telesur y a toda la audiencia. Muchas gracias. Escuchabas lo que estaba pasando al aire, justamente los testimonios y este grito que se escucha en las calles de Ecuador de que hoy es el día. Ya consumado un nuevo periodo en la vida política del país, ¿podemos decir que este es el fin de la estabilidad política en Ecuador? No está muy claro cuál sería el objetivo. Hay muchos sectores indígenas que están planteando la derogatoria de medidas y hay otros sectores que plantean la salida total de la clase política. En principio, el primer objetivo que tiene el sector es la derogatoria de todas las medidas económicas que se dio como base un planteamiento del Fondo Monetario Internacional y sin un proceso de diálogo con las comunidades. Es decir, estas medidas fueron anunciadas, fueron decretadas sin que haya un consenso nacional, sin que haya un diálogo nacional. Eso irritó mucho a los sectores sociales, a los que más les afecta, especialmente los sectores indígenas, los sectores de barrios urbanos marginales
y son los que se han levantado en... Cuando hablamos de un grito anti-FMI en Ecuador, estamos hablando justamente de la vuelta de un programa de ajuste, de un paquetazo que hasta hace 5 años era impensado para el país. ¿Qué posibilidades políticas, qué escenario político hay en este momento en Ecuador con respecto a algún cambio de postura frente al Fondo Monetario Internacional? No hay una posibilidad de cambio, no hay una voluntad política del gobierno. El gobierno quiere... Vamos a tratar de mejorar también ese audio porque es sumamente interesante este análisis de los hechos. Allí estaba Luis acompañándonos y decíamos, es el director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Y justamente los ecuatorianos lo que están diciendo es protejan nuestros derechos humanos, echen atrás justamente este paquetazo que nos arrasa con todo. Cuando chequeamos las respuestas en Twitter, fíjense qué disímiles las cosas. Consumado el fin de la estabilidad política, preguntamos, ¿qué acción va a destrabar ahora este conflicto? Diálogo político solo recibe el 9% de estas respuestas. Un 23% dice la derogación del paquetazo es lo que va a destrabar el conflicto. Chau FMI, el 12%. Y elecciones libres, el 56%. Por eso justamente hablaba nuestro invitado de que ya no está claro si solamente se trata de echar atrás, de derogar el paquetazo, lo que están exigiendo los ciudadanos en la calle, o si ya se ha tornado esto en una exigencia generalizada de un cambio de modelo. Tengan en cuenta la experiencia de Mauricio Macri en Argentina a la hora justamente de chequear también lo que va pasando en Ecuador. Para ir a la pausa tenemos una conmemoración especial hoy, es el Día Internacional de la Niña, así que a las que tienen una niña precisamente como una iniciativa permanente en la vida, con toda esa actividad lúdica que tienen las infantes, con la cantidad de sueños, de tareas por hacer, de terreno por sembrar, allí también vamos a ir entonces a apelar a esos hermosos sentimientos para salir adelante. Feliz día a todas las niñas. 15, smoking in the park. Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, driving in the dark. Tal día como hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña. Alrededor de 1.100 millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Como observa la agencia de la ONU encargada de promover la igualdad de género, las niñas van al colegio, ayudan en casa, trabajan en fábricas, hacen amigas y amigos, cuidan de sus familiares mayores y menores y se preparan para asumir la responsabilidad de la vida adulta. Las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía. Por tanto, el progreso no es solo bueno para ellas, también lo es para sus familias, sus comunidades, las naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo y esta generación puede hacerlo aún mejor. Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de género. Por poner algunos ejemplos, solo 2/3 de los países en desarrollo han logrado la equidad de género en la educación primera. Muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la ablación. Otras son obligadas a casarse prematuramente o con alguien que no es de su elección, o se ven discriminadas en favor de un hijo varón. Con este Día Internacional se quiere fomentar cada año el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo. A menos
de 2 semanas de las próximas elecciones en Bolivia, los partidos políticos ya iniciaron las actividades de cierre de campaña en diversas regiones del país. El movimiento al socialismo MAS, cuyos candidatos son el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, realizaron un multitudinario cierre de campaña en la ciudad de Oruro, que contó con la participación del primer mandatario. Durante el evento, Evo instó a la ciudadanía a votar por un proyecto de gobierno elaborado junto al pueblo que busca la estabilidad y unidad del país. Además, reiteró que votar por la oposición significaría el regreso del Fondo Monetario Internacional y de las políticas neoliberales que hoy afectan a países como Argentina y Ecuador. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos la situación en este país andino a pocos días de estos importantes comicios. A ver, Bolivia, Evo mantiene favoritismo de cara a las presidenciales. Así está planteado en nuestra casa periodística Telesur. Allí el titular con la información donde ampliamos justamente sobre estos datos obtenidos por la encuestadora. Candidato a la reelección, Evo Morales lidera 36,2% de intención de voto en la zona urbana y rural. Estamos hablando ya de los comicios pautados para el 20 de octubre próximo. Este último sondeo lo hace la empresa CIES Mori y habla de 20 puntos de ventaja. 11 puntos de diferencia sobre el postulante del Partido Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, pero está la proyección final hasta el 20 con ese número. Además, Nodal plantea elecciones en Bolivia, auditarán conteo de los votos y a las 20 horas, 8 de la noche, ya estará el 80% de los resultados. ¿Quién da esta información? María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Amplía también la funcionaria que está planificada la aplicación de 2 sistemas de verificación. El primero, transmisión rápida y segura de resultados electorales preliminares en el país y en el exterior. El segundo mecanismo, instalación de salas plenas permanentes para el cómputo oficial en los tribunales electorales departamentales de todo el país y para el voto en el exterior en el Tribunal Supremo Electoral. Así se preparan para echar por debajo cualquier voz que augure algo irregular en todo el proceso electoral. Granma dice, anuncian en Bolivia concentración masiva para el cierre de campaña del MAS. La fecha pautada para eso es el 16 de octubre en el Alto. Esperan 1 millón de personas, una cifra que alcanzaron en Cochabamba, el MAS alcanzó en Cochabamba en mayo pasado cuando iniciaba la campaña electoral. Con toda esta información, a los hechos. Me voy entonces con Freddy Morales a preguntarles un poco más de lo que se espera para ese día. Freddy, bienvenido. 16 de octubre, la fecha. Hola Marcela, buenos días. Efectivamente, los candidatos, que son 9 en total, 8 son de la oposición, porque la oposición no pudo cumplir su promesa a sus seguidores de presentar un candidato único para enfrentar a Evo Morales, de modo que está presentando y yendo a estas elecciones con un total de 8 candidatos, 8 opciones. A último momento, la oposición continúa convocando a sus candidatos a unirse en torno a uno solo, a Carlos Mesa, que es quien aparece desde el inicio de las encuestas como segundo en la preferencia electoral, aunque a más de 10 puntos del primero, que es el presidente Evo Morales, candidato a la reelección. La última encuesta divulgada, sin embargo, ha reducido a 9 puntos la diferencia entre el candidato Evo Morales y el candidato Carlos Mesa. Para los próximos días se han anunciado lo que serán ya las últimas encuestas preelectorales, antes del 20 de este mes, que será el día del sufragio. Pero debemos destacar también, Marcela, que en el cierre de campañas en que se encuentran inmersos todos los candidatos, incluido el presidente Evo Morales, quien ha advertido que cualquier cambio político será devastador para la estabilidad económica que se ha mantenido durante los últimos 14 años, y ha puesto como ejemplo lo que ocurre en países vecinos de la región. Al margen de este hecho que está ya definido por cada una de las candidaturas del cierre de sus campañas electorales, anoche tuvo lugar en la ciudad de La Paz un cabildo
convocado por el CONADE. El CONADE es un Consejo de Defensa de la Democracia donde convergen todas las izquierdas, las extremas izquierdas, las de centro, la extrema derecha y la derecha de centro. Todos están en este CONADE y que convocó un cabildo que fue numeroso y que ha decidido presionar una vez más en la intención de desacreditar el proceso electoral, pero ha ido un poco más allá incluso este cabildo. Una de sus resoluciones dice que debido a que el candidato Evo Morales y su candidato a vicepresidente Álvaro García Linera han desobedecido la decisión del referéndum del año 2016, este cabildo ha decidido desconocer la postulación de Morales y esta resolución tiene una segunda parte que dice que si ganara Evo Morales y Álvaro García en los comicios del domingo 20 de octubre, este cabildo determina la desobediencia civil democrática. Una resolución similar fue adoptada en un cabildo de Santa Cruz y otro en Cochabamba. Esta situación ha sido advertida ya por el gobierno y por analistas en procesos electorales y analistas políticos, en sentido de que la oposición no ha cesado en su interés e intención de desacreditar el proceso electoral con la finalidad de desconocer los resultados del sufragio del domingo 20 de octubre en el caso que ganara el presidente Evo Morales para un próximo periodo. El gobierno ha advertido que está en marcha este proceso de desconocimiento y descrédito del proceso electoral, porque además la oposición política está exigiendo la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, lo que en un supuesto caso de concretarse significaría obviamente la suspensión de las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que el proceso se mantiene inalterable, que todos los pasos se cumplen según el cronograma predefinido y se ha anunciado que más de 100 observadores internacionales, que corresponden a por lo menos una decena de organismos especializados del exterior, están llegando al país para ver de cerca todo el proceso, el desarrollo preelectoral y también el desarrollo del propio sufragio el domingo 20 de octubre. Marcela. Muchas gracias, Freddy. Me está esperando Adolfo Mendoza, sociólogo, para abrir nuestro espacio de análisis y debate. Vamos a darle la bienvenida. Adolfo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Marcela. Un saludo para usted, otro para Freddy Morales y obviamente para toda la población de Aviala, de América Latina. Muchas gracias. ¿Sabes qué pienso en cuanto te escucho? Con esa paz, con esa tranquilidad con la cual nos estás hablando, es con las que identificamos a los ciudadanos en Bolivia. Nunca, en mi caso, santiagueña, viene en el norte de Argentina, criada justamente con buenos modos, con el valor del respeto, con el valor de la palabra asumida. No me imagino realmente hoy que viven los bolivianos esperando a algún sector mínimo de la oposición levantando el dedo y acusando justamente de alguna irregularidad en la elección. ¿Cómo lo viven los ciudadanos de a pie exigiendo respeto a su voto? La tendencia en la ciudadanía es clara. No hay ninguna posibilidad que masivamente en Bolivia la población pueda aceptar una posible confrontación. Esto es algo que están promoviendo algunos grupos de la oposición y con el interés, por supuesto, de boicotear las elecciones y con actitudes antidemocráticas boicotear la democracia en Bolivia. Pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para que este tipo de corrientes tengan otro tipo de lectura no confrontacional, se suben los bríos sabiendo que las encuestas están marcando ahora una clara tendencia electoral. La tendencia que Evo Morales gana en primera vuelta, pero no solo eso, sino que además obtendría nuevamente el movimiento al socialismo el control de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. En el caso del Senado, obtendría de
36 escaños, aproximadamente 20 a 22 escaños. Por tanto, esto le garantiza al MAS y PSP y al presidente Evo Morales contar con el apoyo legislativo y la conducción en el Ejecutivo, en el gobierno central. Todo esto ha preocupado a la derecha más radical en Bolivia y precisamente por eso intentan establecer un clima de confrontación que no existe. Más bien, lo que existe por el contrario en la ciudadanía de a pie es una molestia por aquello que está sucediendo allá, de donde tú me dices que vienes, allá en la Argentina, por la situación que vive la Argentina a partir de la política económica y la reducción de las políticas sociales que hizo el gobierno de Macri. No se sienten reflejadas y reflejados con ese tipo de políticas y se teme que al llegar la oposición, si es que se diera el caso, retornemos a la época de la privatización de las recetas del Fondo Monetario Internacional y tengamos consecuencias sociales complicadas, dolorosas, como las que vive en este momento Ecuador. Esto es algo que en Bolivia eh, preocupa porque además vivimos en una estabilidad económica muy diferente a lo que ocurre en varios otros países de la región. Perder este sentido de futuro seguro, perder este sentido de estabilidad y arriesgarse a una inestabilidad política, una inestabilidad económica, con la aplicación de medidas neoliberales, con la aplicación de medidas de privatización, es algo que la población evalúa. Por tanto, la tendencia es a no aceptar discursos confrontacionales, pese a que en los 3 llamados cabildos el día de ayer en La Paz y Cochabamba y la anterior semana en Santa Cruz, los bríos de los sectores más radicales incluso llevaron a proponer una fórmula de federalismo muy parecida a la lógica política de la separación del Estado boliviano, del separatismo que propuso la oligarquía cruceña y el Comité Cívico de Santa Cruz en el año 2008. Esto, en verdad, entonces nos lleva a la siguiente conclusión. Hay un clima de tranquilidad, igual hay que llamar a la tranquilidad y hay que aceptar que la elección del 20 de octubre debe ser nuevamente en Bolivia una gran fiesta democrática. Lo que le preocupa a algunos sectores de la oposición es que ya las tendencias marcan no solo la victoria de Evo Morales en primera vuelta, sino también el control de las 2 cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adolfo, después de oírte, entendemos mucho más el contexto y el por qué el presidente Evo Morales llama en la jornada de ayer a respetar los resultados electorales. Con una media luna roja ahí siempre acechando, se entiende realmente por qué lo hizo. Y a pocos días, donde parecía que no pasaba nada justamente en Bolivia, y había ya un resultado claro de estas elecciones, ¿no? Adolfo. Esto es verdad, tienes razón, Marcela. El presidente Evo Morales ha llamado a vivir nuestra fiesta democrática en un clima de tranquilidad, como se debe vivir en democracia. Pero yo advierto que estas opiniones radicales de gente que en realidad es antidemocrática, que no cree en la profundización de la democracia, esto es algo que se veía venir desde mucho tiempo atrás, desde el momento en que se confirmó eh, la legalidad de la candidatura del presidente Evo Morales. Desde las primarias, la realización de las primarias a principios de este año, ya empezaron a aparecer voces contrarias a aceptar los resultados, no solo de las primarias, sino también de las elecciones del 20 de octubre. Estas voces, sin embargo, siguen siendo minoría
Lo complicado de este asunto es que existen estas voces y que de pronto puede influir políticamente la situación que tiene Bolivia respecto de otros temas en el concierto internacional. Está Bolsonaro en el caso de Brasil, todavía está Macri en el caso de la Argentina, está Piñera en el caso de Chile, tres países con los que Bolivia tiene una relación comercial muy intensa y que por supuesto tienen gobiernos que no verían con buenos ojos una eventual victoria de nuestro presidente Evo Morales. Pero a este panorama hay que sumar el contexto latinoamericano preciso, sudamericano hoy, no solamente por los conflictos duros, dolorosos del Ecuador, por la crisis y la hiperinflación en la Argentina, sino porque precisamente en la Argentina la tendencia es a que los Fernández puedan obtener mayoría absoluta en la primera vuelta. Y por tanto, el peronismo y Cristina volverían a hacer gobierno también en octubre, una semana después de las elecciones de Bolivia. Y lo mismo sucede en el caso de Uruguay. Es decir, está recomponiéndose una tendencia progresista que para los analistas de la derecha, para Vargas Llosa y compañía, era una tendencia progresista que ya prácticamente debía ser sepultada. Este panorama internacional es el que también ayuda a comprender la vitalidad del proceso político boliviano y la importancia que tiene esta tendencia a ganar Evo Morales, a ganar en la primera vuelta el 20 de octubre. Sabes que siempre nos gusta elegir a esta hora, que están tan en ebullición las redes sociales, elegir algún tuit, elegir algún pronunciamiento en Instagram, alguna subida de información para salir a cotejarla, ¿no? Hay uno, son elegidos al azar, hay un usuario que se llama Lola Cienfuegos, que pregunta, suma interrogantes. Te invito a escucharlos, Adolfo. Primer interrogante, ¿sabían que Bolivia tiene gasolina más barata que Ecuador actualmente? Quiero preguntarte rapidito, ¿esto es así, Adolfo? Obviamente, okay. Esto es así, afirmativo. Sigo. ¿Sabían que Bolivia exporta menos petróleo que Ecuador? Afirmativo. Ahí vamos. Preparen justamente la cara de Adolfo, que yo mientras tanto en otro monitor, ahí ya voy viendo la previa en imágenes. Miren, me gusta esto. Sigo, Adolfo. ¿Sabían que Bolivia está en primer lugar en el manejo de la economía en América Latina? En Sudamérica, afirmativo. Ajá, ahí vienen los cambios de concepto. Y fíjate la última, cómo Lola Cienfuegos le pone picante este tuit y dice, ¿sabían que Lenín Moreno tiene prohibido referirse a Evo es pueblo? No lo sabíamos. ¿Y por qué será? Y ahí viene el terreno de las hipótesis que me resulta tan interesante. Adolfo. Porque, estimada Marcela, Lenín Moreno tendría que preguntarle las consecuencias que tiene el intentar subir el precio de los carburantes para el pueblo, en este caso para el pueblo ecuatoriano. Debería preguntarle al presidente Evo Morales qué sucedió en nuestro país hace poco más de 8 años, casi 9, con la intención que tuvo nuestro presidente Evo Morales de reducir los subsidios respecto de la importación de líquidos y intentar un incremento en el precio de los carburantes. El presidente Evo Morales tuvo que retroceder en su momento y ahora se han empezado a aplicar otro tipo de políticas que empiezan paulatinamente a reducir el subsidio sin afectar la canasta popular, sin afectar la economía popular, sin afectar la estabilidad económica, pero permitiendo incluso dar incentivos para una nueva y renovada producción boliviana de gasolina, a tal punto que en el otro plano, en el plano del gas, ahora Bolivia se encuentra exportando a Perú, a Paraguay y un poquito a Uruguay GLP, es decir, gas licuado de petróleo, cuando antes de la nacionalización
Antes del 2006, Bolivia importaba absolutamente todo líquido que se consumía. Lo que ahora se ha hecho es ajustar en otro tipo de variables el subsidio, introducir el etanol, utilizar biocombustibles, pero con la delicadeza que plantea ese tema respecto de lo medioambiental, y esta es la demostración que es posible alternativas distintas a la eliminación frontal con base en los criterios del Fondo Monetario Internacional de los subsidios a los hidrocarburos. Lenín Moreno tendría que preguntar a Evo Morales la fórmula adecuada, y la fórmula adecuada condujo en Bolivia a sostener una estabilidad económica impresionante, continua, a pesar de la crisis de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional. Adolfo, te mando un gran abrazo. En lenguaje de redes te digo, me encanta, y le hago el check. Gracias por la invitación y un gran saludo para toda América Latina. Tengamos la certeza que luego de octubre vamos a contar nuevamente con gobiernos en Sudamérica que defenderán firmemente la economía popular, la soberanía de nuestros países. Empezará a reactivarse UNASUR, empezará a reactivarse nuevamente la integración regional. Un gran saludo para América Latina y para ti, Marcela. Gracias. Vamos a ver de inmediato, hablando de redes, qué pasa justamente con nuestra pregunta en Twitter. Encuesta electoral hecha por Sies Mori, esa es la firma comercial que hace la encuesta, reafirma la ventaja de Evo Morales. Preguntamos, ¿ya decidieron su voto los bolivianos? Sí, dice 75%, demoledor. No, 8%. Resta esperar, 18%. Y ese resta esperar me gusta mucho con el sentir de quienes estamos muy cerca del altiplano. Ahí usamos el famoso dicho, no hay que contar los cerditos antes de la aparición. Me gusta ese resta esperar también ahí en compás de abrir un futuro así como de tranquilidad, vemos los resultados, luego seguimos. Pausa, ya volvemos. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Estados Unidos-China, China-Estados Unidos, no es una fecha FIFA, es una sentada nuevamente a negociar. La idea es echar abajo, lograr algún tipo de intercambio que eche abajo justamente esta guerra comercial dispuesta, latente, por estos dos actores económicos que tienen alcances globales. Jorge Gestoso, desde Estados Unidos, nos suma información sobre la importancia y el evento. Jorge, bienvenido. Marcela, esta mañana el presidente Trump piensa recibir en la Casa Blanca al jefe negociador de China. Ayer ya hubo una primera jornada de negociaciones en esta que fue la 13ª ronda de negociaciones que desde julio del año pasado están enfrascados los dos países para tratar de resolver el tema de lo que le dicen en inglés las tarifas, en español los aranceles. El presidente Trump ayer a través de Twitter dijo que esa primera jornada había andado muy bien, se mostraba optimista. Por supuesto que esas palabras, esas declaraciones hay que siempre tomarlas con pinzas. En definitiva, la lectura de todos los analistas es para evitar que entren en vigor el próximo martes, es decir, el 15, que entren en vigor nuevos niveles de aranceles del 25 al 30% en productos chinos. Lo que se
lograría en esta ronda de negociaciones, énfasis en el subjuntivo lograría, sería un acuerdo parcial, es decir, tratar de detener ese aumento de tarifas que por supuesto también inmediatamente China toma represalias y hace lo mismo de su lado. Por el lado de un acuerdo total, dice el presidente Trump, es lo que me gustaría, pero no descarta de que un acuerdo parcial es favorable. También los analistas ven que los dos países tienen en sus economías problemas y lagunas y necesitan de alguna forma, entre comillas, un éxito para vender que están avanzando cada uno de alguna forma haciéndole torcer el brazo al otro en ceder de alguna forma. Así que estamos a la expectativa de cuáles sean los resultados de esa reunión que justamente con la visita del jefe negociador China a la Casa Blanca termina este segundo día y esta 13ª ronda. Marcela. Muchas gracias, Jorge. Vamos a mostrar a esta hora 2 publicaciones en red social Twitter urgentes. Recién preguntaba el productor, ¿se ven bien? ¿Están en suficiente tamaño? Te ves enorme. No hay nada que se te pase, Franklin. Una maravilla la producción hoy. Partido FARC, cuidado con esta información. Ojo, tiene que ver con Colombia, pero va ya a esta hora de la mañana va a trascender la información y se van a dar repercusiones. FARC-EP. Ex FARC-EP, actual partido FARC, ese es el usuario en Twitter. Anoche intentaron incendiar la sede del Partido Comunista y la UP Colombia, además dejaron amenazas. Manifestamos toda la solidaridad con estas organizaciones. Ocurre cuando se conmemora otro año del asesinato de J. Pardo Leal, presidente Duque. Exigimos garantías que pregona en el exterior. Uno de los tweets, voy con el otro. Sujetos atacaron nuestra sede, partido FARC, repito, ex FARC-EP. Arrancaron carteles de campaña y dejaron un panfleto que dice regresamos junto a un martillo. Exigimos el Estado en cabeza de Iván Duque garantías al ejercicio de la política. Nuestro compromiso con la paz no cederá ante presiones de sus enemigos. Allí la información, repito, esta información en redes sociales, estos pronunciamientos son vitales de seguirlos, son temas muy delicados, cuidado. Información deportiva hasta ahora, vamos, rapidito. Hoy todos aparecieron con las camisetas Somos Vino Tinto, claro, empezamos el segmento informativo con el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque en la jornada de ayer se dio el encuentro entre la Vino Tinto y la selección de Bolivia, fecha FIFA. Imágenes de inmediato para ir a contarles que esta selección venezolana derrotó 4-1 a su similar de Bolivia. Allí las imágenes, cada uno de estos goles se gritó en este país que no se imaginan. Doblete de Salomón Rondón. Ajá. El equipo dirigido por Dudamel abría el marcador. Minuto 38, Herrera la embocaba. Cabezazo al fondo de las redes, aprovechando una falta defensiva y una mala salida de Jorge Araúz, que es el arquero boliviano. Después Machís puso 2-0, balón filtrado dentro del área. Iban al descanso, segunda mitad, Salo firma esta goleada con un rebote derivado de un tiro libre, le echó una acrobática fantástica, les doy el tiempo ahí para que lleguen y vean lo que pasó. No me quiero perder la repetición del gol, ahí el saludo, 54 minutos, momento de Bolivia. Gilbert Álvarez batía a Fariñez con un disparo que se fue entre las piernas. Caño, diría mi hijo, pero así se fueron dando las cosas. Minutos del final, John Murillo fue derribado dentro del área, Rondón aparecía desde el punto penal y sellaba su segundo gol de la noche. Me voy ahora a Europa, Holanda, Irlanda del Norte, eliminatorias, Eurocopa 2020. Cambiamos, dejamos Vino Tinto y allí nos fuimos. Holanda se vio las caras también por su parte. Estamos hablando del grupo C ante Irlanda del Norte. La naranja mecánica venció 3-1, segundo tiempo. Se rompieron las redes al minuto 75. Magenis con un cabezazo venció al arquero. Silesen adelantaba las acciones y luego quien logra igualar 5 minutos después, minuto 80, fue Memphis Depay
Jugador del Sevilla, Luuk de Jong, también le daba la victoria en el 90+1 porque fue en tiempo añadido. Y allí tienen algo rapidito de lo que pasó en este Holanda, liderando el grupo C, Holanda, Irlanda del Norte. Había una previa, se juega el sábado 12 de octubre, como falta todavía para eso y se trata del voleibol, le prometo que después de ver el partido, el fin de semana, el lunes lo hablamos. ¿Cuál es esa previa? Argentina-Rusia. El voleibol es una actividad que me encanta, así que seguramente el sábado nos toca plantarnos ahí y disfrutar un ratito. Que sea así. Cada fin de semana que nos encuentre juntos, unidos en familia, en pantalla de Telesur, mucho mejor. Adiós, hasta luego.